quiero predicar, pero antes de predicar, quiero que usted me ayude con este asunto de la introducción, ¿verdad? Génesis capítulo 6, hermanos, es de esos capítulos poquito complicados, ¿verdad? Por algunas cosas que se han dicho de este capítulo. Entonces, Génesis capítulo 6, ¿verdad? Leímos los primeros 8 versículos. Y especialmente, lea conmigo, hermanos, el versículo 4, ¿verdad? Quiero que me ayude con la introducción. Quiero que podamos tener interés en la palabra de Dios y quiero de nuevo, aquí voy a pedir su participación, ya después voy a predicar. Bueno, pero aquí sí quiero que participemos. ¿Verdad? Versículo 4, todos juntos dice, leemos a la de 3, 1, 2, 3. Había gigantes en aquel. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Ok, hermanos, la última vez que estuvimos en este capítulo, estábamos explicando, ¿verdad? Este pasaje y especialmente para todos los que ya tenemos tiempo en la iglesia, ¿verdad? Ya hemos escuchado, o a lo mejor no, usted no tiene tiempo en la iglesia, pero ha visto uno que otro video de YouTube, ¿verdad? Algunos piensan que lo que dice aquí en los primeros 4 versículos, describe la unión, los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Hay algunos que piensan que los hijos de Dios fueron ángeles, ¿verdad? ¿Verdad? Que tuvieron relaciones con seres humanos, los hijos de Dios, ángeles con las hijas de los hombres, ¿verdad? En algún tiempo, ¿verdad? Usted que ha estado en la iglesia, ¿verdad? Que como yo, que ya hemos estado tiempo, a lo mejor hemos escuchado eso. Si usted no ha escuchado eso, no se preocupe, ¿verdad? No tiene que mortificarse, pero creo que es mi obligación nada más explicar un poquito sobre esto. Es la vez que nos quedamos, hermanos, la vez pasada, ¿verdad? Por lo menos creo que hay 2 posiciones y déjeme explicarlo. La primera posición que piensa que los hijos de Dios fueron ángeles y que las hijas de los hombres fueron seres humanos y que de esa unión entre ángeles, ¿verdad? Y seres humanos dio a luz, hermanos, a la maldad de aquellos días. ¿Se acuerda que se defienden pasajes como Pedro, se defienden pasajes como Judas? Ahora, hermanos, quiero ser muy honesto con ustedes. Esa posición es posible, pero la Biblia no dice muchas cosas. ¿Me explico? Esa posición es posible, pero la Biblia no dice mucho. Ahora, hermano Josué, ¿qué está diciendo? Sí, hermanos, es posible, ¿verdad? Pero la Biblia no tiene mucho y realmente creer eso, en mi opinión, no crea conflictos, ¿ok? Crea conflictos. Entonces, la otra posición, que es la que yo estoy sugiriendo, ¿verdad? Que pensemos, es que los hijos de Dios son la descendencia de Seth y las hijas de los hombres son la descendencia de Caín, ¿verdad? ¿Por qué yo estoy sugiriendo esta interpretación? Porque esta es la interpretación que más concuerda con el texto que estamos leyendo. Si usted mira ahí, capítulo 5, tenemos la descendencia de ¿quién? De Seth. Y si usted va tantito atrás, a la mitad del capítulo 4, tenemos la descendencia de ¿qué? La descendencia de Caín. Entonces, ¿verdad? Mi sugerencia, ¿verdad? En este pasaje es que consideremos fuertemente que los hijos de Dios eran la descendencia de Seth, una descendencia piadosa, una descendencia que amaba a Dios, una descendencia que buscaba a Dios, que se casó con la descendencia de Caín, ¿verdad? Que hasta donde vemos, hermanos, lo poquito, porque la Biblia no dice mucho, lo poquito que vemos, la descendencia de Caín fue una descendencia violenta, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahora, hasta aquí, hermanos, versículo 4. Para mí el versículo 4 es clave para entender, nada más como introducción. Quiero que usted me ayude, de nuevo, quiero que me ayude usted en la introducción de esto, hermana Patti. ¿Ok? Gracias. Y también después,
a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de los hombres. Ok. Ahí voy. Entonces, quiero que, mire, si entendemos versículo 4, vamos a poder entender el resto del versículo. Dice el versículo 4, y quiero que me ayude aquí para poder introducir al sermón. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. La palabra gigantes es la palabra hebrea nefilim. La palabra hebrea nefilim. ¿Verdad? Usted va a ver, eso hermanos, creo que Ana me decía que hasta en literatura que no es cristiana, en literatura secular, a veces en series o películas, ¿verdad? Aparecen estos nefilim. Bueno, dice aquí que había nefilim en la tierra en aquellos días. Ahora, note aquí, mire la estructura temporal, dice, había gigantes en aquellos días. Y luego mire lo que dice la declaración temporal. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí, hermanos, con las declaraciones temporales? Significa que, ¿qué? Después de que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres y les dieron hijos, ¿había qué? No, había gigantes, había nefilim. Pero también, ¿qué? Había nefilim, ¿qué? Antes. Dice, había nefilim en aquellos días. Y, no, lo que quiero, mira ahí la declaración temporal. Y también, ¿qué? Después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, ya había gigantes, ya había nefilim. Hermanos, recuerden que, ¿de dónde viene la palabra gigantes? Bueno, esa fue la palabra que usaron cuando tradujeron la Biblia del Antiguo Testamento a griego. ¿Ok? Le dieron esa palabra gigantes. Probablemente eran gigantes, grandotes, probablemente. ¿Verdad? Probablemente eran grandotes, ¿verdad? Pero recuerde que la palabra nefilim también habla de personas caídas y rebeldes, ¿ok? Entonces, ahora, hermanos, si concuerda que estaba grandote y rebelde, bueno, pues, pues eso es otro. Entonces, quiero que vean, entonces dice aquí, había nefilim en aquellos días. Y también, ¿qué? Hubo después. Entonces, lo que quiere, de nuevo, lo que creo que está haciendo Moisés, hermanos, es desmitificar lo que los judíos pudieran haber pensado. Porque recuerda que cuando los judíos estaban por entrar en la tierra prometida, ellos se asustaron. ¿Qué dijeron? Cuando se acuerda que mandaron a 2 espías para ver la tierra prometida, ellos dijeron, no, Moisés, estás loco. Hay unos cuates, hay qué, números dice, hay nefilim. Moisés, nosotros éramos como langaustitas, como, ¿verdad? Como chapulines. No, Moisés, mira, nada más nos agarran y... Entonces, lo que está tratando, creo, de hacer Moisés aquí en este capítulo es desmitificar la idea que probablemente había de que, ¿saben qué? Es que estos nefilines son hijos de los dioses. Son como Hércules, ¿verdad? Estos son hijos de los dioses, dice Moisés. No. Ya existían antes y existieron ¿qué? Después. Y todavía los vamos a ver en el libro de Números después del diluvio. O sea, en el diluvio se murieron todos y los vemos otra vez en el libro de Números. Entonces, a ver. Exactamente. Entonces, por eso creemos que los nefilim no son, ¿verdad? No son hijos de ángeles con humanos. Simplemente habla de una ¿qué? Descendencia, ¿verdad? De una descendencia agresiva, de una descendencia. Ahora, mire aquí. Entonces, dice aquí, había nefilim en aquellos días y también había nefilim ¿qué? Después. Ahora, mire la última declaración. Estos fueron los ¿qué? Valientes. La palabra que se utiliza ahí es la palabra giborim. Esa palabra habla de personas violentas. ¿Ok? También las traducciones modernas lo traducen, estos fueron los héroes de la antigüedad. Estos fueron los héroes de la antigüedad.
No, 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 no. Esto estaban describiendo un tipo de persona de aquellos años. Dice, estos fueron ¿qué? Valientes. Pero de nuevo, la palabra que se describe ahí habla de guerrero, habla de gente violenta. Y luego dice, fueron varones de renombre. Recuerde que esa frase está diciendo que eran varones que se estaban creando un nombre. O sea, ellos estaban tratando de crear una dinastía, no necesariamente, bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Estaban tratando de crearse una dinastía, un nombre, ¿ok? Como, bueno, como, hermanos, como lo vemos normalmente, alguien que quiere poner su nombre, su dinastía, su legado, ¿verdad? Mi nombre. Entonces, esto es lo que está explicando el versículo 4. Entonces, hermanos, los primeros 4 versículos básicamente están describiendo que cuando los hijos piadosos de Set se unieron con la familia y los hijos impíos, bueno, ¿verdad? Pues yo creo que habla de hijos e hijas para hacerlo sencillo. Yo creo que, hermanos, se unieron las familias. Cuando se unieron las descendencias, es cuando hubo ¿qué? Corrupción. Ok, ahora, hermanos, entonces, pregunta, hermanos, ¿hasta aquí es claro? Necesito que sea claro porque si no, hermanos, si eso no es claro, no vamos a poder entender bien el diluvio y no vamos a poder entender bien lo que va a pasar. Entonces, muy honestamente, ¿es claro? Si no, no se preocupe. Yo lo puedo explicar otra vez. Ahora, con esto en mente, hermanos, con esto en mente, mire versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y vamos. Déjeme orar para comenzar. Señora, ayúdame, por favor. Ahora quiero explicar los siguientes versículos. Y no nada más quiero explicar los siguientes versículos, también quiero poder enseñarle a los hermanos qué podemos aprender nosotros para nuestras vidas. Te pido que tú nos ayudes, Padre Celestial, por favor. Te pido que tú, Señor, nos ayudes, por favor. Pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el versículo 5 es un versículo probablemente, hermanos, usted no se imagina un versículo tan temprano que hable de la maldad de los hombres, ¿verdad? Hermanos, miren lo que dice este versículo, dice, y vio Jehová. Hermanos, la primera cosa que estamos viendo aquí, después de describir esa unión que trajo corrupción al mundo, es que estamos viendo la corrupción del mundo. Y aquí Dios, hermanos, Dios, y se utiliza el nombre Jehová, todas las veces se utiliza el nombre Jehová, y el nombre Jehová, ¿se acuerda que lo traducimos como Yahweh del original? Entonces, Yahweh aquí está evaluando a la naturaleza humana y la está encontrando completamente corrompida. Hermanos, ahora, ¿se acuerda esto, hermanos? Cuando la palabra y vio Jehová, ¿verdad? ¿Se acuerda esa frase, y vio Jehová? ¿Dónde vimos esa frase muchas veces? En Génesis capítulo 1, ¿verdad? Cada cosa que Dios creaba, cada cosa que Dios evaluaba. Cuando dice, y vio Jehová, no está diciendo, a ver, voy a echarme un vistazo, cómo van las cosas, ¿verdad? No está diciendo de ir a echar un vistazo, voy a supervisar a los chalanes, ¿verdad? A lo mejor no. Dios está creando y Dios está evaluando si esto es bueno, si esto cumple su propósito. ¿Se acuerda? Esa misma frase es la que se utilizó cuando Adán estaba solterito. ¿Y qué? Y vio Jehová que el hombre vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. De nuevo, Dios evaluó. ¿Se acuerda qué pasó cuando Eva y vio Eva el fruto? Hermanos, una manera es como Dios ve y otra manera es como los hombres ven. Una manera es como Dios evalúa, conoce el carácter, y la otra es como los hombres.
Y esto es el contraste que se está haciendo aquí en Génesis. Y de nuevo, vuelve a usar las palabras aquí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahora, hermanos, ¿cómo es que llegamos a este punto? ¿De dónde surgió tanta maldad que Jehová decidió que ya no iba a contender más con el hombre? ¿De dónde? ¿De dónde surgió tanta maldad? Ok, aquí de nuevo, muy interesante. Esta es una maldad que está surgiendo del corazón humano después del pecado. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Mire aquí, esta no es una, hermanos, esta no es una maldad esta no era una maldad que provenía, note aquí, el versículo es muy impactante. Esta no era una maldad que venía de los vecinos, de las noticias. Esta era una maldad que venía de los yihadistas. Esta no era una maldad que venía del capitalismo. Esta no era una maldad que venía del comunismo. Mire de dónde venía esta maldad, dice. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, en el capítulo 3, una de las consecuencias, ¿se acuerdan? Dos consecuencias inmediatas del pecado en el capítulo 3, que eran culpa y vergüenza. ¿Se acuerda? Cuando el hombre pecó, inmediatamente experimentó ¿qué? Culpa. ¿Y experimentó qué? Vergüenza. Pero en este capítulo ya nos está hablando de otra cosa que también experimentamos. ¿Que qué? Que todo designio, esa palabra, hermanos, habla de voluntad, eso habla de inclinación. Mire, la Nueva Traducción Viviente traduce esa última frase, y que toda la gente pensaba, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Hermanos, este versículo, de nuevo, es muy revelador. La maldad de aquellos días no venía solamente como algo externo, sino también surgía como ¿qué? Como algo del corazón. La gente, hermanos, todo lo que la gente pensaba, imaginaba, la manera que actuaba la gente era de continuo solamente ¿qué? El mal. Ahora, hermanos, a lo mejor usted para mí como cristiano y a lo mejor ya mucho tiempo dice usted, pues sí, hermano, eso es natural, pero no toda la gente piensa así. Hermanos, la psicología humanista, ¿verdad? La psicología humanista que vino con Rogers, la psicología humanista de Maslow, la psicología humanista que a lo mejor ustedes algunos conocen y han escuchado, dice que hay bondad en el hombre. Y considera, hermanos, que el hombre no es tan malo como la religión. Es que esa religión, ¿verdad? Nos ha mantenido en un yugo, ¿verdad? Nos ha mantenido en oscuridad. Esa religión, ¿verdad? La religión nos ha hecho que el hombre no avance. ¿Se acuerda? Marx decía, la religión es el opio del hombre. Los han dado, ¿verdad? Que los mantienen así tontitos. Hermanos, eso no es lo que piensa la gente. Pero aquí esto es muy revelador, porque esto viene del corazón del hombre. Ahora, uno esperaría que dijera, pues Dios aquí le iba a echar la culpa a Caín, ¿verdad? Esto viene por eso les viene por haberse juntado. Y sí, viene por haberse juntado, pero esto viene del corazón. Y Dios está viendo que todo, de nuevo, todo lo que la gente está imaginando, pensando y decidiendo, es solamente el mal. Es solamente el mal. ¿Qué, hermana Pati? Hermano, pero ahí me hace otro sentido No, gracias. Esta es la cosa, no es que Dios se equivocó. Recuerde que esta es una de las cosas que la Biblia nos está introduciendo. El pecado se introdujo en la humanidad. Gracias, hermana Juanita. ¿Se acuerda? Cuando habla en Génesis 3:15, cuando habla los hijos de la serpiente, recuerde,
Esos son los hijos de Satanás. Y hermanos, de nuevo, quítese de su mente que los hijos de Satanás, esos son los que hacen brujería, ¿verdad? Son los que juegan la ouija, esos son hijos del diablo. No, hermanos, todos los, bueno, no estoy diciendo que no, pero todos, hermanos, los que siguen los deseos de Satanás son considerados en relación con Satanás. Exactamente. Entonces aquí, esto es lo que está pasando aquí. Dios está evaluando, Dios está, ¿verdad? Dios está evaluando y está encontrando una generación que está completamente corrompida y que la corrupción, hermanos, no ha venido de afuera, ¿verdad? Porque miren, miren, hermanos, nosotros como mexicanos muchas veces pensamos, así estamos, sí, ¿verdad? No sé si usted le ha dicho, sigan votando por Morena, ¿verdad? O sigan votando por el PRI, y muchas veces pensamos, lo que estamos viendo, ¿verdad? Esta corrupción que estamos viendo es por los partidos políticos, hermanos, y muchas veces los cristianos estamos teniendo esperanza en un partido político, en un candidato, cuando, hermanos, no entendemos que la corrupción viene del corazón. Viene del corazón. Esto es lo que Dios, la corrupción no viene de como un agente externo, la corrupción viene de nosotros, porque el pecado se introdujo en el mundo, en el hombre. Y esto es lo que Dios nos está diciendo. Por eso le digo, llegar a un versículo así en el capítulo 6 de Génesis es muy revelador. Igual se quiere introducido la maldad, o sea, eso quiere decir que nadie estamos con todo el mundo le gusta lo mismo, porque somos como alguien. Exactamente, exactamente. Exactamente, hermano, exactamente. Ahora, ¿cómo responde Dios al pecado? ¿Cómo responde Dios a la maldad? Y aquí, hermanos, esta es probablemente la cosa más que más quiero que usted piense de Dios en estos versículos. Porque a veces tenemos una mala idea de Dios. ¿Cómo responde Dios al pecado? ¿Cómo responde Dios al pecado? Hay algunos que piensan que Dios responde al pecado, ¿verdad? Que inmediatamente hacemos algo malo y hay algunos que piensan que Dios reacciona así inmediatamente al pecado. Pero hay otros, ¿verdad? Que su concepción de Dios es, Dios es como ese abuelito que lo puedes estar moleste. ¿Verdad? Le puedes estar tumbando sus frutas, ¿verdad? Puedes estar brincando en sus sillones, como ese abuelito, ¿verdad? Campechano, ¿verdad? Así es Dios, ¿verdad? Y muchas veces tenemos imágenes de Dios que no siempre concuerdan con la verdad bíblica. Entonces, hermanos, ¿cómo responde Dios? Versículo 6, note aquí. 3 cosas que vemos aquí de cómo responde Dios al pecado y la maldad. La primera es, dice versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Hermanos, esta frase es complicada. Se arrepintió Jehová. Porque si usted es cristiano y ha leído más la Biblia, dice un versículo en Números que Dios no es hombre para que se arrepienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, cuando usted ve un versículo en Números así, y luego viene a Génesis, y usted ve que dice la Biblia que Dios se arrepiente, uno dice, a ver, aquí hay contradicción. Sí. A ver, yo sé que queremos defender a Dios, pero déjenlo, solito se defiende. Sí, ahí voy. Dios solito se defiende, no necesita mucho. Nada más lo único que necesitamos es entenderlo. ¿Ok? La palabra que se utiliza aquí, hermanos, para arrepentirse, no es la palabra que siempre se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de cambiar de mente o cambiar de opinión. No es la palabra más fuerte que utiliza el Antiguo Testamento. Otra de las cosas, cuando habla varias veces en la Biblia, cuando Dios dice que se arrepintió, muchas veces Dios habla en asuntos futuros. Por ejemplo, Dios les dice, hey, los voy a destruir. Se arrepienten antes de destruir y entonces dice que Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer. O sea, la mayoría de veces cuando se utilizan las ciertas palabras de arrepentimiento con Dios,
se arrepienten ¿en qué? En un sentido futuro. Y son bien poquitas veces que Dios habla de algo en términos del pasado. Esta es una, ¿ok? Usted va a ver muy común en la Biblia que Dios dice que quiere hacer algo en el futuro y que Dios puede, ¿qué? Cambiar de opinión o cambiar el transcurso de lo que ha decidido, ¿ok? Eso es lo que... Ahora, hermanos, eso es muy interesante. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque, de nuevo, y aquí viene algo que es difícil, que una de las cosas que también está enseñándonos Moisés al darle estas palabras y al usar estas palabras con Dios es al enseñarnos que entre Dios y nosotros hay una interacción dinámica. Hermanos, no somos, Dios no es un robot, Dios no es una máquina y no creó otros robots y otras, ¿verdad? Máquinas para pensar que nuestra relación es como, ¿verdad? Así, así, cuadrada y así. No, sino que hay una relación dinámica. ¿Por qué? Dios les dice, hey, yo los voy a castigar. El hombre se arrepiente y entonces Dios, ¿qué? Decide ya no traer el mal. Es una relación dinámica. Es una relación donde, ¿verdad? Donde Dios está interactuando con el hombre y no estamos siendo máquinas. Hermanos, y esto es una de las características. Ninguna de las relaciones de personas es fácil. A veces queremos ser muy, ¿cómo puedo decirlo? No es la palabra reduccionistas, pensando que todas las relaciones entre personas son fáciles y que uno puede corregir rápido. ¿Quieres que los hermanos no se peleen? Pues haz esto, esto y esto. ¿Quieres que los hermanos se amen? Haz esto, esto y esto. ¿Quieres que los hermanos? Y a veces tratamos y somos muy reduccionistas con las relaciones, ¿no? Pero si usted está casado, ¿verdad? Usted sabe que las relaciones tienen sus complicaciones. Un ejemplo, ¿verdad? Le dice usted a su esposa, ¿verdad? ¿Dónde vamos a cenar? ¿Qué quiere cenar? ¿Y el famoso qué? No, el famoso lo que sea. Espérese, pero note. Pero atrás de ese famoso lo que sea, y hemos tenido, hay hermanos, atrás de ese famoso lo que sea, hay toda una complicación porque muchas veces, ¿verdad? Quiere que la esposa quiere que, a ver, si también me conoces, a ver, sugiérele pues. Entonces, hermanos, díganme, ¿dónde está lo sencillo en las relaciones? ¿Dónde está lo sencillo en las relaciones? Entonces, hermanos, de nuevo, estoy usando todas estas ilustraciones para entender que cuando la Biblia usa este tipo de palabras, ¿verdad? Este tipo de palabras que tienen de nuevo toda cierta una dinámica, a veces es difícil para nosotros, especialmente hablando de Dios. O sea, ¿cómo que Dios se arrepiente? Ahora, lo interesante también de esta palabra, ¿verdad? Y ahorita no se capta bien este juego, pero ahorita le voy a explicar, es que la siguiente frase completa el significado de la palabra. Dice aquí, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Hermanos, la palabra arrepintió también puede traducirse aflicción. Parece ser, hermanos, creo que aquí la segunda frase explica la primera. La segunda frase explica la primera. Y entonces creo como un hermano aquí lo traduce. Creo que la mejor traducción podría decir, Dios se afligió de hacer al hombre y su corazón se llenó de dolor. Esa es otra manera de traducir versículo 6. Dios se afligió de haber hecho al hombre. Dios, ¿verdad? Se afligió de haber hecho y se llenó de dolor su corazón. Ahora, hermanos, estas palabras, para nosotros, cualquiera persona que lea la Biblia en inglés, en español, en francés, en alemán, es muy difícil que pueda notar a veces
algunas palabras parecidas que utilizan en el original, pero hay 3 palabras que se utilizan en el versículo 6, que son las palabras que dijo Lamec sobre Noé. Por favor, mire ahí capítulo 5, versículo 29. Capítulo 5, versículo 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará. Hermanos, la palabra aliviará está relacionado con la palabra afligir o arrepentirse del capítulo 6. Recuerde, este es el papá de Noé, y el papá de Noé dice, mi hijo Noé nos aliviará. Luego dice, de nuestras obras. Hermanos, esa palabra obras es la palabra que es la palabra que cuando Dios dice haber hecho, ¿verdad? Esas son las palabras relacionadas. Y luego dice, y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. La palabra trabajo, hermanos, es la palabra, adivine cuál, dolió. Hermanos, y aquí esta es la cosa interesante. Lamec, en el capítulo 5, ¿se acuerda lo que estudiamos? Lamec pensaba que su hijo Noé era ese descendiente de la mujer que iba a acabar con la maldición del pecado. Hermanos, Lamec pensó, mi hijo Noé. Noé significa descanso, consuelo. Mi hijo Noé es el que Dios prometió para poder, ¿verdad?, acabar con la maldición de la serpiente, la maldición del pecado. Y luego note aquí de esa maldición que nos ha traído. Ahora sabemos que no fue Noé. Y esas mismas palabras son las palabras, de nuevo, son las mismas palabras, 3 palabras aquí, que utiliza Dios para qué. Así como Lamec estaba cansado y deseaba alivio, Dios también está triste por la condición de la humanidad. Hermanos, esto es una imagen completamente diferente de Dios. Cuando usted piensa en Dios y en el pecado, ¿usted piensa inmediatamente en el dolor que le causamos al corazón de Dios? Tengo que aceptar que no siempre es mi primer pensamiento. Muchas veces yo pienso, cuando peco, luego que Dios está así como, así resoplado. Ya estás grandecito. Muchas veces es la imagen que yo tengo de Dios, ¿verdad? Y yo no sé cómo es la imagen que muchas veces nosotros tenemos de Dios, pero aquí Génesis nos está presentando una imagen donde Dios se duele por el pecado. Se duele por el pecado del hombre, la situación del hombre. Y la gente muchas veces nos cuestiona, ay, si Dios se doliera tanto, pues algo haría, aunque todopoderoso, no que todo sabio, ustedes cristianos, ¿ok? Mire lo que dice el versículo 7. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haber hecho. Hermanos, este versículo, la primera cosa que Dios responde es con dolor en el corazón, pero la siguiente cosa con la que Dios responde es con justicia. Hermanos, Dios responde con justicia. Y lo que Dios ha determinado, mire el castigo, la pena, el juicio que Dios ha determinado. Raeré, otra manera de traducirlo es borraré, eliminaré a todos los hombres. ¿Qué merecían el pecado de los hombres y la situación de aquí? Eliminarlos. Eso es justicia, hermanos. Eso es justicia. Ahora, de nuevo, hermanos. Este es el problema de nosotros muchas veces. Nosotros somos hombres que exigimos justicia, ¿sí o no? Pero cuando nos toca a nosotros ser los infractores, ¿qué queremos? ¿Verdad?
No, sí, justicia para ese que me robó. Sí, justicia, condénenlo. Pero cuando somos nosotros los infractores, ¿qué queremos? Y a veces somos personas con doble moral, ¿no? ¿Se acuerda? Por ejemplo, no sé si usted ha visto estas imágenes de Facebook, ¿verdad? Personas se amanecen, hermanos, para un boleto de un concierto. Se amanecen. Ah, pero cuando la cola del IMSS está larga, qué injusticia. Este gobierno. Ah, y note, la gente puede esperar horas y días y calorones para un boleto de un concierto, un boleto de un juego, pero la fila del IMSS, eso es una injusticia, eso es inhumano. ¿Cómo nos hacen esperar para la atención médica? Y nuestro concepto de justicia muchas veces, y nuestro concepto de equidad, hermanos, y esto es lo que muchas veces, ¿verdad? La gente se da cuenta. Esta es la cosa, hermanos. Versículo 7, Dios va a responder con justicia. Y Dios decide eliminar al ser humano y Dios decide eliminar a los animales. Y de nuevo, vuelve a repetir, porque se arrepintió de haberlos hecho. De nuevo, hermanos, le dolió en su corazón haberlos hecho. Ahora, hermanos, de nuevo, vaya a segunda de Pedro, capítulo 3. Cuando la Biblia nos acuse, cuando la gente nos acuse, ay, sí, tu Dios es muy justo, algo debería hacer. 3. Segunda de Pedro utiliza, hermanos, la historia de Noé para enseñarnos algo. Mire, por favor, ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3. Comenzando el versículo 1, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos, sabiendo que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Esto está hablando de falsos maestros. Y miren lo que dicen los falsos maestros. ¿Dónde está la promesa de su? A ver, ¿no que Jesucristo iba a regresar? Porque desde los días en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto es lo que los falsos maestros le decían a los cristianos. A ver, ustedes que esperando un Cristo, a ver si no se quedan como la novia, ¿verdad? Y luego dice, estos versículos 5, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Perdón, estoy leyendo mal. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en, dice versículo 5, ¿estos qué? Ignoran voluntariamente. Hermanos, cuando la gente nos dice, a ver, no que su Dios es justo, no que su Dios es todopoderoso, sí, y Él nunca va a dejar el pecado sin castigo. Nunca Dios va a dejar el pecado sin castigo, pero el castigo no va a venir cuando nosotros queramos, va a venir cuando Él ha dicho que pase. Y esto es lo que está usando aquí, en segunda de Pedro es lo que está diciendo. Hermanos, ¿se acuerdan? Ustedes que conocen ya la historia del diluvio. Hermanos, ¿cuánto tiempo le tomó, creemos que le tomó a Noé hacer el arca? 120 años. Hermanos, adivine qué dice la Biblia, que Noé era pregonero de justicia. Mientras hacía el arca, ¿qué cree que le decía a la gente? Cuando la gente veía a ese hombre loco haciendo un arca y trayendo y moviendo, ¿qué cree que la gente le decía? ¿Qué cree que Noé le decía a la gente? Va a haber un diluvio. Va a haber un diluvio. Noé,
Ya pasaron 50 años. ¿Dónde está tu agüita? Noé, ya pasaron 60 años. ¿Dónde está tu agüita? Noé, ya pasaron, ¿verdad? 100 años. ¿Dónde está tu agüita, Noé? Hermano. Ahora, hermanos, transpórtelo al momento actual. Hermanos, Cristo se fue hace 2000 años. Los cristianos estamos esperando su venida y la gente nos dice, a ver ustedes, ya pasaron 2000 años. ¿Dónde está su Cristo? Ahora, aquí está. Dios dijo que iba a haber un diluvio y se cumplió el diluvio. Dios actúa con justicia. Dios dijo que los iba a eliminar. Dios dijo que los iba a borrar y lo hizo. Hermanos, algo usted puede estar seguro. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Hermanos, esa es la esperanza del cristiano y esa es la esperanza de todos nosotros. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo que responde al pecado con justicia. A Dios nadie lo va a engañar, a Dios nadie lo va a comprar, Él va a traer justicia. Ahora, hermanos, escuche bien. Muchas veces pensamos nosotros, es que si no pagan en vida, hermanos, hay un juicio más terrible. Hay un juicio más terrible. Hermanos, Dios siempre, hermanos, déjenme usar esta ilustración con mucho cuidado. Hermanos, hubo uno de los apologistas. ¿Qué son los apologistas? Que defendían de la existencia de Dios, ¿verdad? Que era muy famoso, hermanos, y se murió. No sé si usted conoce, Rabí Zacarías. Rabí Zacarías, hermano, era una persona cristiana famosa por defender la existencia de Dios. Era famosa por platicar en las universidades, con las personas de filosofía, con las personas de la teología, con personas, ¿verdad?, que tenían... Rabí Zacarías, hermanos, tenía una capacidad. Se murió, hermanos. Cuando se murió, la gente la ovacionó. Pero esta es otra cosa, hermanos, que duele en el corazón. Después de muerto, se comprobó que ese hombre que había dedicado su vida a la causa de Cristo, había abusado de menores en un lugar de masajes. Y después de muerto, la justicia lo alcanzó. Hermanos, sus libros, que son tan buenos, ya no se publican más. Porque su pecado lo alcanzó. Después de muerto. Muchas veces pensamos, ya para qué se muere, ya que la justicia de Dios llega. La justicia de Dios llega. Dios responde con justicia. Aunque parece que no, hermanos, esto fue el asunto en Pedro. Dice, estos ignoran que el diluvio vino y el diluvio sí vino. Estos quieren hacer como que no hubo diluvio y sí hubo diluvio. ¿Por qué? Porque Dios actúa con justicia. Ahora, hermanos, la última cosa, versículo 8. Génesis 6:8. Génesis 6:8. Dice, mire cómo termina este versículo. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí aparece la primera vez en la Biblia la palabra gracia. Hermanos, yo no escogí los himnos de hoy. Yo no escogí los himnos de hoy. Ese fue el tema que tocó. Ese es el tema que tocó. Pero esta es la primera vez que va a aparecer en la Biblia la palabra gracia. Hermanos, esta palabra gracia, nada más, vamos a leer unos pasajes y ya voy a terminar. Nada más quiero que vea usted qué da la idea esta palabra gracia. Génesis 18:3. Génesis 18:3. Esta es la siguiente vez que aparece la palabra gracia. Génesis 18:3. Este es Abraham. Y dijo, Génesis 18:3, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que te traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un
árbol. Si he hallado gracia. Capítulo 19, versículo 19. Estos son los dos ángeles para sacar a Lot, hermanos. Dios va a enviar un fuego y azufre. Y dice Lot a estos ángeles, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. Capítulo 30, por favor, capítulo 30, versículo 27. Capítulo 30, versículo 27. Dice, y Labán respondió, halle yo gracia ante tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová ha bendecido por tu causa. Capítulo 32, versículo 6. Capítulo 32, versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, 32, 6. Ay, me equivoqué, yo creo. No, no es 32, 6. A ver, hermanos, creo que es 33. 32:5, pastor. Bueno, me equivoqué en este. Capítulo 33, versículo 8. Capítulo 33, versículo 8. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todo este grupo que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Hermanos, las veces que aparece esa frase, hallar gracia, hallar gracia, hallar gracia, note, la persona tiene la idea de que hay alguien superior. ¿Sí o no? La primera cosa. O sea, hallar gracia es hallar favor de alguien que creemos que es ¿qué? Superior. ¿Verdad? Y el hallar gracia es encontrar algo que no merece, pero que ojalá pudiera darlo. ¿Ok? Esta es la idea que va a mencionar Génesis con el asunto de la gracia, es reconocer que hay alguien arriba, y aquí está hablando de seres humanos, ¿verdad? Reconocer que, por ejemplo, se describe de seres humanos, pero aquí está hablando de que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, reconociendo que Dios es esa persona superior, que si Dios encontró algo en Noé que no merecía. Hermanos, Génesis va a demostrar aquí que la gracia no es algo que merecemos, no es algo que podemos obtener por mérito propio, sino sugiere que una persona inferior pide a una persona superior que pueda encontrar una pequeña cosita y puede extender su favor. Eso es lo que está tratando de decir y entender la palabra gracia. Hermanos, cuando Dios vio que, de nuevo, ¿cómo respondió Dios al pecado? ¿Con dolor en su corazón? Dios va a responder con justicia, pero también está respondiendo ¿con qué? Con gracia. Hermanos, esta es la cosa. Mira aquí. Dios vio, hermanos, de todos los hombres habían sido malos, aún incluyendo Noé. Si algo pudo pasar, es que Dios vio en Noé. Voy a explicar. Bueno, a ti te voy a decir. A ti, a tu familia. Ahora, hermano, algo que nos va a enseñar la Biblia. Dios quería, algo que nos va a enseñar la Biblia y también el diluvio. Había mucho espacio en el arca. Hermanos, había mucho espacio en el arca. Y solamente 8 personas se salvaron. Hermanos, y es lo que va a enseñar el Nuevo Testamento. Dios decidió salvar a Noé. Y Dios extendió su gracia a Noé. Pero hermanos, Dios siguió extendiendo su gracia también a través de Noé a otras personas. Pero las personas no quisieron. Hermanos, Dios es un Dios de gracia. Extiende su gracia. Pero no va a obligar a nadie a tomar su gracia. Hermanos, hay perdón de pecados. Hay salvación en Cristo. Hay perdón de pecados. Hay ayuda en el Señor. Pero a nadie va a obligar. Él extiende. Hermanos, Dios responde al pecado con dolor
Dios responde al pecado con justicia y Dios responde con gracia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es la imagen que vamos a tener de Dios? Hermanos, necesitamos la imagen de Dios. La imagen de Dios. Hermanos, vayamos a Él, no huyamos de Él. Muchas veces huimos de Dios. Es que Dios ya ni me escucha. Dios, a mí, ya me puso ahí ya en el WhatsApp, el Señor me puso en silenciados. No. No, hermano, no es la imagen de Dios. El problema nosotros no es que Dios se haya ido, es que nosotros muchas veces hemos huido. No queremos orar, no queremos buscar, no queremos leer la Biblia y huimos de Dios. Cuando Él está extendiendo al pecado, y responde con justicia, pero también responde con gracia. Con gracia. Y eso es una imagen correcta del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la paciencia de mis hermanos y gracias por permitirnos avanzar, Señor, en este pasaje de Génesis. Señor, gracias porque podemos ir haciéndonos una mejor imagen de tu carácter y de tu persona, especialmente en la manera en cómo tú respondes al pecado. Ayúdanos, Padre Celestial, por favor, que necesitamos tener esta buena imagen de ti en nuestros corazones. Una imagen como la Biblia dice, no como, de nuevo, muchas veces hay muchos agentes exteriores. A veces las películas, a veces personas, a veces familia, y a veces, Señor, la imagen que vamos teniendo de Dios es una imagen de muchas personas y de muchas ideas y de muchas voces. Pero creo que la única voz que cuenta es la voz de la Biblia, que nos presenta una imagen correcta de ti. Ayúdanos, Padre Celestial, por favor. Debemos tener una imagen correcta de ti. Te lo suplico. Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias por su paciencia. Muchas gracias por su paciencia. Bien.